Más de 50 días detenidos los 9 bolivianos en Chile. Los familiares piden a la presidenta que los escuche, que escuchen cuáles son las explicaciones que tienen ellos. Así hemos arrancado del todo a pulmón, amigos, porque se va acercando la fecha del 25 de mayo, una fecha importante en la cual la mirada de los familiares, de las autoridades, de la defensa y del pueblo boliviano está pendiente para saber qué va a suceder con los detenidos. Está con nosotros el ministro de la Presidencia. Un placer tenerlo acá, ministro René Martínez. Bienvenido a Todo a Pulmón. Buenas noches al programa, a ti, Priscila. Con este tema que tiene una alta sensibilidad y que está en seguimiento de nuestros dos países, con un tema que jamás imaginamos que iba a tener una apertura de proceso penal directo, cuando más bien las normas del derecho internacional invitan a los estados a que pudieran hacer una valoración vía la incidencia diplomática y tener los resultados que se tienen estos. La vía diplomática fue la que menos se utilizó en este procedimiento. Porque hubo un anticipo, una determinación política inicial que siempre llama la atención, más allá de las posiciones ideológicas, más allá de las valoraciones jurídicas. Se entiende que un gobierno, como es la presidenta Bachelet, sin antes haberse tomado ni siquiera la primera declaración básica, sin haberse agotado los informes previos que puedan generarte un contexto, se indicaba en esa lamentable salida de consumación de delitos de robo, de portar armas y de contrabando. O sea, la presunción de inocencia ni la tomaron en cuenta. Ya se pasó por alto, y la segunda voz de una autoridad de la diplomacia chilena, como es Heraldo Muñoz, hace coro lamentable en sentido de que si hay alguna acción de actos de soberanía o cualquier hecho de naturaleza que supongan una afectación en el territorio de Chile, se va a la cárcel. Estas dos sentencias políticas configuran lamentablemente un escenario, reitero, cuando las normas del derecho internacional toman estos criterios en base a una valoración de antecedentes. ¿Y cuáles son la valoración de estos antecedentes? Los sujetos de participación. Gendarmería de un lado, sujetos bolivianos pertenecientes a una institución como es la aduana, que tienen como tarea, por mandato institucional, constitucional de lucha contra el contrabando, apoyados por 2 integrantes de las Fuerzas Armadas. Vale decir, de por medio un delito que se supone es delito en Chile y es delito en nuestro país. En una línea fronteriza donde inclusive convenios, pactos de carácter internacional hacen que los dos estados puedan tener más bien cooperación mutua en delitos transnacionales, que así se los denomina en términos jurídicos, no solamente el contrabando, narcotráfico, trata de personas, varios delitos que en muchos de los casos, al suceder en una línea fronteriza, generan, reitero, estas complejidades, pero que con esa finalidad los marcos del derecho internacional invitan a que puedas hacer una inicial valoración como incidente diplomático. Ahora, el propio ministro de Justicia decía, la presidenta tiene que tener mucha precaución en lo que declara, porque su palabra tiene mucho poder. Y se sintió eso cuando se determinó la detención preventiva de los bolivianos, sin una presunción de inocencia. Él volvió con muchos respaldos jurídicos de que no hay una buena base de denuncia de parte del Ministerio Público contra los 9 bolivianos. Por supuesto que sí, y creo que eso también deben sentir las propias autoridades judiciales de Chile, que están en la incomodidad de tomar valoración cuando una autoridad nacional, como es su gobierno, había anticipado ya la tipificación de 3 delitos. Y delitos altamente discutibles, y ahí sí podemos hacer una valoración jurídica. Robo, cuando hay instituciones que luchan contra el contrabando, no habría incautación. Porque si no estuvieras llamando en términos sencillos que una entidad estaría robando algo que se suponía de propiedad de alguien.
y esto está plenamente demostrado. El hecho de hablar de portar armas, la lucha contra el contrabando, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, no se da con pétalos de rosa, se hace pues una suerte de equivalencia, aunque en muchos de los casos quienes están por la vía ilícita andan altamente armados. Sí, totalmente. No, hasta mejor armados que los controles con legales. Toda una infraestructura de inclusive teléfonos satelitales que pueden generar condiciones para facilitarse una viabilidad por espacios territoriales ilícitos. Pero el otro tema que sí ya rebasa cualquier criterio de racionalidad, señalar de contrabando a bolivianos hablando de mercaderías chilenas, cuando todo el mundo sabe que unos dicen el 70, 75, otros el 80, 85%, vienen productos de Chile a Bolivia. Ahí tenemos que apropiar que nosotros estamos luchando contra el contrabando, pero creer que nuestros bolivianos estaban metiendo mercaderías a Chile ya raya la racionalidad mínima en términos de objetividad jurídica. Hubo definitivamente una equivocación al permitir que la presidenta salga a decir una cosa así en Chile, pero era también jalados de los cabellos que diga 9 bolivianos se querían llevar 9 camiones, o sea, ni Rambo hacía una cosa así, digamos, ¿no? Llenos los camiones y 9 bolivianos que se lleven 9 camiones, no había lógica en lo que decía la presidenta en ese momento. Y mucho más con una gendarmería, sí, altamente equipada, de la forma como se hizo aquello, que contradice además la objetividad de pruebas. No sé si tenemos un par de videos que estamos acompañando, contradice la propia versión. Si me permite, ministro, vamos a ver justamente los videos, ¿le parece? Vamos a recordar uno de los primeros videos que se daba a conocer al momento que los contrabandistas celebraban haber recuperado el camión, y escuche bien lo que dicen. Veamos, por favor, este momento. Rescatando el camión. Colóquense, cabros. Los chuteros de bolo, Acá recuperando el camión. Los chuteros, ellos mismos dicen que esta mercadería era de contrabando. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es, y lamentar este hecho porque con objetividad se señala, además que en la misma documental de declaraciones, los propios supuestamente víctimas, denunciantes en este caso, hacen saber que su ocupación principal es trabajar con el contrabando de productos chilenos. O sea, lo dicen. Bolivia. Textualmente, literalmente, pero... O sea, en vez de que los aprendan a ellos, otros están adentro. Yo creo que ahí, en las contradicciones de posicionamiento de autoridades chilenas, se puede colegir que más allá de lo jurídico, hay una visión sobre algunas autoridades de la diplomacia chilena que señalaban de principio que debería considerarse como incidente diplomático. Pero hay una gendarmería radicalizada que hoy por hoy está denunciada de actos de corrupción generalizado, lo que otrora no tenías este concepto, sino más bien una suerte de cadena de penalizaciones, de facilidades, de no apropiar atribuciones específicas, sino más bien de garantizar prebendas, pagos en cada paso y poder llegar hasta el límite de la frontera con vehículos, como muestra el camión, abarrotados de productos de contrabando. Alguien decía con un poco de ironía, decía, no tenemos pues un boutique fronterizo, ¿no? ¿Qué hacían esos camiones? Mucho más cuando hay puestos legales de tránsito, donde hay el control, donde hay el registro, donde se cumplen ciertas formalidades de rigor para poder transitar lícitamente. Pero estamos hablando de un espacio desértico,
donde alguien se preguntará, ¿y los propios chilenos? Y yo quiero marcar una diferencia, Priscila, y en eso vale la pena ser reiterativos. No es el pueblo chileno que está en contra de nuestros 9 compatriotas bolivianos. Son sus autoridades políticas, sus autoridades diplomáticas, su gendarmería, que hoy por hoy está en una evaluación de hechos de corrupción generalizado, que no es el momento de discutir, los que están empantanados y atrincherados con una drasticidad única, como si fueran reos reincidentes, enmanillados, encadenados. Muchos de estos tratos en distintas sociedades ya no se utilizan, ¿no? Se maltrata. Porque es denigrar a la persona. Y más aún cuando hay una exigencia sobre pretexto de seguridad a una boliviana, a una paisana nuestra, por el hecho de ser de pollera, decir, cámbiese de vestido para que pueda entrar a visitar. Creo que rayan ya la racionalidad que afecta el prestigio internacional como Estado por esta mala lectura de las autoridades chilenas. Abrigamos esperanzas de que pudiera en cualquier momento darse una apertura, una relectura de estos hechos y que encontremos un cauce de salida diplomática, entendiendo además y agradeciendo esa múltiple adhesión de la propia Iglesia de Chile, que facilitaba y ofrecía un lugar, un techo para que nuestros compatriotas, garantizando su presencia allá, mientras dure este proceso, pudieran defenderse en algo de libertad. Digo algo porque están allá indebidamente retenidos. Esa adhesión de parlamentarios chilenos para encontrarse con los familiares. Esos grupos de solidaridad y ese nivel de contexto que ha logrado gracias a esta participación activa de nuestra Defensoría, a nuestra Cancillería, al propio Procurador, al Ministro de Justicia, a quienes estamos haciendo acompañamiento en niveles de coordinación, podamos abrir luces con esta última determinación que salía en imágenes. Familiares haciendo esfuerzos de llegar a la presidenta Bachelet, donde no hay intereses políticos y donde podamos excluir los intereses políticos y que podamos tener una lectura apropiada de los hechos, dejando de lado, y hay que decirlo, no podemos leer de otra forma, porque esa radicalidad discursiva en Chile no es reciente. El maltrato a bolivianos no es reciente. Se ha generado y se ha tensionado más. En algún programa compartíamos contigo a raíz de la demanda marítima, a raíz de la demanda de las aguas del Silala. Con lo que estamos viviendo ahora de los 9 detenidos, esto es peor. Pero por supuesto que sí, si ese es el escenario de justificación de esta hostilidad de discurso radicalizado contra Bolivia por parte de las autoridades políticas, equivocadamente creyendo de que por la proximidad a elecciones nacionales van a acaudalar votos de esta forma. Yo creo que la política es mucho más, te ofrece mayores posibilidades de debatir propuestas, de discutir reivindicaciones que en el ámbito de la educación y de esa interpelación permanente a esas políticas privatizadoras en Chile, muestran escenarios de poder discutir y de poder realmente en términos de efectividad política pudieran acaudalar votos de mejor forma y no inculpando a 9 bolivianos que, te reitero, probablemente estén al margen de cualquier interés político. Pareciera que Chile está perdiendo o se está poniendo demasiado nervioso. El solo hecho ya de, primero, detener a los bolivianos, discriminar a los familiares para que los visiten, negar visas a autoridades para que puedan trasladarse hasta Chile. Y a colegas tuyos. ¿No? Y el trato de grupos de periodistas que no puedan ejercer el periodismo. O sea, ya me imagino yo ir a Chile y sacar, no soy periodista aquí porque aquí no puedo ejercer. Claro. Eso no es libertad. O que firmes. Entonces hay un nerviosismo ya desmedido. Y que firmes condicionantes que rayan la racionalidad. ¿Por qué hemos apelado al sentido lógico de apelar a la reciprocidad? Porque nosotros, cuando nos ocurre eso con otros países y con los propios chilenos también, en muchos de los casos se ha hecho una valoración y se ha regresado a varios ciudadanos extranjeros tomando evaluaciones del momento.
Jamás hemos restringido acá el ingreso de periodistas. Estuvieron en Palacio. Claro en la que oportunidad sí. que querían venir parlamentarios de Chile a verificar las aguas del Silala, nuestro gobierno había invitado abiertamente, acompañados de medios de comunicación, para que pudieran estar en el mismo territorio de las aguas del Silala. El hecho de haber tenido similares comportamientos con el Brasil, con el Perú, nos permite pues apelar a un comportamiento de reciprocidad como debiera tomarse esto. El 25 de mayo es una jornada realmente importante para ver qué es lo que va a pasar con los 9 bolivianos. El defensor del pueblo nos explicaba jurídicamente qué podría suceder si se suspende ya este proceso y se podría llegar más adelante a una extinción del proceso. ¿Es una posibilidad? ¿Cómo están siguiendo ustedes? Esperemos que sí, abrigamos esperanzas, esta efectiva participación de apoyo, de respaldo desde nuestro gobierno, desde la Cancillería, en el seguimiento del desarrollo de estas audiencias y en paralelo provocarnos y seguir tocando puertas de entidades internacionales, creo que puede provocar un reencauce, una nueva lectura de estos hechos y que provoquemos una salida en el menor tiempo posible, porque imposible es recuperar estos más de 50 días de detención. Eso no lo devuelven. Pero estamos y abrigamos esperanzas de que pudiera haber esta nueva mirada. Ojalá se abra oídos a la propia Iglesia chilena, a estas movilizaciones y voces de autoridades, de intelectuales que en la propia Chile está provocando debate. Hay miradas distintas, diferentes entre las propias autoridades chilenas y ojalá podamos tener una suerte de valoración. Pero más allá de que tengamos o no, vamos a seguir representando esto porque hay vulneración de derechos elementales, derechos humanos que siempre deberían estar garantizados por todos los estados. Ministro, permítame por favor cambiar de tema, porque hay un tema que quiero tratar con usted también, ya que ha estado de visita en Venezuela, ha visto de cerca lo que está pasando en este país, más de 50 personas ya fallecidas por las movilizaciones, en un momento de mucha tensión que está viviendo este pueblo hermano. Ahí la democracia nos permite tener estas lecturas y mucho más con la solvencia de quienes hemos estado en el lugar de los hechos. No puedo mentirte, Priscila, tú haces un seguimiento por los tweets, siempre acompañando permanentemente, es una activa tuitera, si es que sí, el término vale en esto. Nosotros nos habíamos imaginado que partíamos, inclusive con una preocupación familiar, a un escenario de alta conflictividad. ¿No? Poco más con los medios de comunicación, un escenario de guerra civil, que en términos políticos sí se apropia así. Y debo decirte con claridad, sin dubitación alguna, no hay tal conflictividad como intensamente se muestra en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en los medios? Hay conflictos focalizados en determinados lugares, hay actividad de gobierno y de por medio hay un escenario, sí, ahí podemos reconocer, de una compleja política económica que está generando un mayor tensionamiento. En materia política siempre hay lucha de intereses, hay sectores de clase media alta donde sí se dan estos hechos, hay procesamiento a policías por el fallecimiento de algunos de ellos que están en investigación, hay una reiteración del gobierno de Maduro de que hay instrucción de no uso de armas, simplemente hay autorización a químicos disuasivos, estos carros de presión de agua que se utiliza para disolver manifestaciones, y ese hecho debiera ponernos en un equilibrio de apelar a los medios de comunicación para reflejar la verdad sin sobredimensionamientos. Entiendo que quien quiera hacer política debiera hacerlo de frente. Hay una suerte de agotamiento de todo lo que ha significado desde el primer momento del conflicto, cuando los partidos políticos de oposición al gobierno logran una relativa victoria para tener mayor presencia en el Parlamento. Hubo una observación denunciada
por agrupaciones políticas menores de la propia oposición, en sentido de que había observación sobre esos parlamentarios, un parlamento que posiciona en desconocimiento de estas observaciones, tiñendo o contaminando una legitimidad que debiera tener el escenario parlamentario. Hay una participación, y nuevamente apelo también porque sé que sigues muy de cerca al comportamiento del Papa. Sí. La participación del Papa nos permite una lectura, si se quiere llamar, un poco alejada de la política, más allá de quién pueda tener la razón. Creo que el hecho de una participación de una autoridad que tiene peso mundial de opinión para que se encuentre las salidas siempre por las vías pacíficas, entiendo que es de alto valor, que ha sido rechazada por la oposición política en Venezuela. En realidad ha fracasado, ¿no?, ese diálogo de acercamiento con la mediación del Vaticano. Participan con esta mediación, se intenta la suscripción de actas donde se puso de acuerdo ya la parte conclusiva, se pospone la continuidad de la misma para hacer conocer a toda la sociedad civil venezolana. Esto es un informe oficial que se ha dicho ante medios de comunicación, ante delegaciones de diversos países, profesionales, intelectuales de la política y medios internacionales, y la respuesta que se tenía por parte de la oposición es que ya no se quería elecciones, sino se quería la libertad. En términos políticos era una invitación de hacer polaridad con el gobierno, ya no interesando ya procedimientos eleccionarios, sino directamente entrando ya a un desafío, porque había una cuenta regresiva de tomar ruta corta para desconocer al gobierno constitucionalmente electo, guste o no, de Maduro. Ahora, entonces, como ministro de la Presidencia, después de haber visitado Venezuela, cuando hay momentos de tensión en algún país, lo que hacen las autoridades es recomendar no visitar ese país hasta que no pasen todos los problemas, ¿no? Usualmente eso sucede. Como ministro de la Presidencia, ¿usted recomendaría que los bolivianos podamos visitar Venezuela sin ningún problema, si queremos hacer turismo o cualquier cosa? Yo puedo reiterarte mi experiencia, que fue con todos los cuidados y con todas las preocupaciones reflejadas por los medios de comunicación, pero no puedo hacer otra cosa que ratificar mi verdad. No había tal escenario, pero tampoco puedo negar el otro extremo de que no hay conflictividad. Hay en determinados lugares, hay determinadas características de convocatoria en estos lugares de manifestación, ves muy próximos a una cantidad de autos y de autos de una economía media que solamente se pueden permitir, para después generar movilizaciones en sectores que otrora fueron sectores de privilegio, así como hay también movilizaciones y convocatorias de quienes son afines al gobierno, particularmente juveniles, inclusive hasta de la tercera edad. Hubo una marcha en contra del gobierno de la tercera edad, sí, de estos sectores de estamentos, y hubo también una marcha de la tercera edad de gente que está con la revolución bolivariana, con identidad, con los colores, con la identificación, que creo que son las reglas de juego de la democracia cuando hay estas conflictividades. ¿Pero podemos o no viajar a Venezuela, ministro? ¿Qué recomendaría usted? Yo me he sentido tranquilo, pero que hay que tomar los recaudos por el tensionamiento, hay que tomar que esta provocación mediática sobredimensionada que te genera a cualquier persona preocupación, te permite velar tus recaudos, y mucho más cuando de por medio hay muertos que están en investigación, y en muchos de los casos, podamos coincidir o no en esto, respeto yo los criterios en democracia, en muchos de estos casos cuando hay operativos a estos supuestos manifestantes pacifistas, han encontrado armamento. ¿Será tan pacifista alguien que vaya a hacer una marcha yendo armado? Está la duda puesta ahí, pero lo que creo que, y ahí podemos coincidir todos, es que lo mejor que puede ocurrir en esto, con una convocatoria a la Asamblea Constituyente en términos de carácter estrictamente constitucional, es ese escenario pacífico
para tener un reencauce institucional y que podamos tener respeto a la voluntad colectiva del soberano. Vale decir de que no puedan ser los grupos minoritarios de posición política contra el gobierno los que definan aquello que soy un convencido de que los pueblos, la soberanía de la voluntad colectiva de los pueblos debieran ser siempre quienes marquen el destino de cada uno de nuestros países. No sé si la comparación pueda darse, pero si no lo es, le pido que usted me aclare. Pero Bolivia vivió un momento de mucha tensión cuando estos gobiernos neoliberales, como son llamados, ya no cumplían lo que se tenía que hacer por este país. Salen, se convoca elecciones, sale el presidente Evo Morales y convoca una asamblea constituyente. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Bolivia? Y si están en tanta tensión, convocar a una elección, que un nuevo presidente ingrese, ya sea Maduro, ya sea chavista, ya sea opositor, quien salga y quien decida el pueblo, y se convoque una asamblea. Sí. ¿No suena más a que el presidente Maduro quiere hacer una constituyente medida a lo que él quiere? ¿No sería mejor que sigan el ejemplo de nuestro país? Te tomo el ejemplo y te varío el escenario. Un gobierno con una legitimidad histórica, con cumplimiento constitucional, ¿por qué podría resignar y acortar su mandato? ¿Solamente por la petición de las fuerzas de oposición? ¿O de por medio, por qué no invitarnos a agotar? Estoy hablando en términos constitucionales porque el 347, 348 al que se está discutiendo está en la viabilidad constitucional de que el presidente Maduro pueda convocar a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que en términos estrictamente políticos es una invitación a un nuevo pacto social, que probablemente coincida con la misma necesidad de pacificar las cosas y tener una salida, y que el resultado que salga, oficialistas y opositores, puedan subordinarse a esa decisión de la voluntad colectiva del soberano. Vale decir, no es tanto ya, como tú señalabas, decir, acomodar las reglas de juego a mis intereses o hacer de que la oposición, simplemente por posición política, habiendo trastocado y habiendo vulnerado la propia institucionalidad del Parlamento, sean los que puedan definir, sino alguien quien está vinculado a ambos lados. Ese soberano que en cada elección evalúa el comportamiento de un gobierno, evalúa el comportamiento de los partidos políticos, pero es una voluntad colectiva al que todos los políticos deberíamos subordinar. Ahora, ¿por qué hay gran mayoría en los países que critican a lo que está pasando en Venezuela, que están preocupados, por decirlo así? En la OEA, 18 votos a favor para que se instale una reunión de cancilleres y se trate la crisis de Venezuela. ¿Son menos los que apoyan a Venezuela o me equivoco? Agradecerte la pregunta porque además estamos pasando por alto un actor principal. Y te invito a una evaluación de todo lo que ha significado la conducción de la OEA en estos últimos 20, 30 años. Un presidente, Almagro, yo creo que aquí ya abusando del manejo presidencialista de una entidad que tiene casi obsesión de ver derrocado a Maduro. ¿Cuándo se manejó así la OEA? Que yo me acuerdo. Cuando había más bien hechos de esta naturaleza, se convocaba a los países, se abría un debate y lo primero que salía es que podamos invitar a una profunda reflexión, volver al diálogo, a las mesas de diálogo, a la institucionalidad democrática. Pero ahora tenemos un presidenciable que en este momento, reitero, hace un abuso de un estamento que está generando un descrédito internacional. Cuando su propia normatividad, porque se constituye a partir de la base social de los países, obliga a los conceptos de respeto, de soberanía, de autodeterminación. ¿Qué debiera hacer más allá de su posición ideológica Almagro? Era más bien agotar colectivamente y sumarse a aquello que le ha dado lección el Papa sin estar en una conducción de un estamento de países, con una sola visión,
no creo que tengamos duda ya de la posición del Papa. Entiendo que su consecuencia y su convicción por el diálogo y por la paz están altamente demostrados. Una participación de esta naturaleza de haber formado posibilidades de escenarios muy complejos, porque así como hay radicalidad en el oficialismo, hay también radicalidad en la oposición, así como hay también sectores racionales que han logrado un acercamiento y estaban para suscribir ese pacto de agotar los procedimientos eleccionarios. ¿Cuál fue la respuesta del ala más radical de la oposición? Desconocerlos y sustituirlos en el nivel de representación. Todo extremo es malo, definitivamente, y parece que a eso ha llegado Venezuela, por lo menos. Esperemos de que haya posibilidades de que este instituto que está establecido en la Constitución bolivariana venezolana pueda ser una puerta de salida, y te reitero, más allá del privilegio que pudieran tener oficialismo y oposición, sea ese soberano el que determine cuáles van a ser los derroteros futuros de Venezuela, pero en una condición de paz, de institucionalidad, de recuperación de estos principios de profundización legítima de una revolución que le ha dado mucho a esos siempre olvidados, a esas mayorías que fueron excluidos por gobiernos neoliberales de definir los destinos de su país. Hay misiones, hay grandes avances, hay grandes esfuerzos en términos de resolver económicamente estos hechos, pero bueno, falta un compromiso de voluntad colectiva que pudiera generarnos derroteros de paz en la salida. Lo que sí es cierto es que todos queremos paz, diálogo y ya no más muertos en Venezuela. Eso es cierto. Muchísimas gracias, ministro. Yo me quedaría pues charlando con usted toda la noche. Espero que no sea la última vez que me visite. No, cuando nos invite, Priscila, vamos a estar presentes con ese compromiso anticipado. El agradecido soy yo por la oportunidad.